¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Buena pregunta. Quizás es una pregunta que tú mismo te has hecho. ¿Qué tengo yo que hacer para ser salvo? O quizás tú la has puesto de otra manera. ¿Qué tengo yo que hacer para ser perdonado? Para ser limpiado de mis pecados. Son frases sinónimas. Sí, o qué tengo yo que hacer para comenzar una relación con Jesús. Realmente es la misma pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Es una pregunta que hoy en día, Garner, se le dan diferentes respuestas. ¿Cuáles son algunas respuestas que usted ha escuchado, Garner? Levanta la mano y repite la oración del pecador. Sí, bien popular decir. O acepta a Jesús ¿en qué? En tu corazón. Como salvador personal. Exactamente. O a veces dicen, lee este libro, luego paga X dinero y te bautizan. Exactamente, sí. Pero vamos a ver en la Biblia. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que tomar para nosotros ser salvos? Lo bueno es, Garner, que esta es una pregunta que en la misma Biblia se es dicha. Es ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cojan su Biblia y vayan a Hechos 16 y vamos a comenzar en el versículo 27. Pero primero, Garner, queremos darle las bienvenidas a todos. ¿Cómo no? Gracias por siempre, ¿cómo se dice, Garner? Sincronizar sería para la radio, algo así, pero vernos aquí y siempre estar atento a los videos que el profe pone de nosotros. Gracias por escucharnos a nosotros. Y gracias al profe por poner nuestros videos. Exactamente. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Es interesante, Garner, en Hechos 16, 27, Pablo y Silas han estado predicando el evangelio. Y por ellos predicar en el evangelio, fueron azotados en la ciudad de Filipo y fueron encarcelados. Pero a medianoche, Pablo y Silas, como buenos cristianos, están orando, cantando alabanza y está ahí el carcelero vigilándolos a ellos. Pero de repente, un gran terremoto pasa donde todas las puertas de la cárcel se abren y vamos a ver cómo reacciona el carcelero cuando esto pasa. Garner, ¿quiere leer ahí del 27 en adelante? Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Él se iba a matar porque cuando tú eras guardia, era vida por vida. Si los presos se escapaban, te iban a matar a ti. Esa fue la práctica romana. Y él no quería morir de una manera pública y vergonzosa. Mejor quitarse su propia vida. Siga leyendo, Garner. Ok, 28. Sí. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo pensando, ese es un milagro que todos los presos no se fueron ese día. Quizás Dios no quería que se fueran. Sí. Y a 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, aquí está la pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Me imagino, Garner, que este hombre había dado cuenta que algo especial estaba pasando aquí. Y quizás había escuchado de Pablo y Silas en la ciudad el evangelio que predicaban y se dieron cuenta, estos hombres tienen el mensaje de la salvación. Sin duda les habría oído cantando y orando a Dios después de sufrir tanto abuso. Habría dicho, esos hombres tienen algo que yo necesito. Amén, amén. So él hace la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué contesta Pablo ahí? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Déjame decirle, Garner, es interesante. Vamos a ver otros versículos, pero ese es un buen resumen realmente de lo que una persona tiene que hacer para ser salvo. Hay que creer en Jesucristo. Y muchas veces en la Biblia lo que
el hombre tiene que hacer para ser salvo se resume de esa manera de creer en Jesucristo. Pero lo que vamos a ver en los otros versículos es que Pablo comienza a desempacar lo que realmente significa eso. Ese es el problema, Roger. Muchos hoy en día dicen cree y no entienden lo que es creer. Para ellos es hacer una nota mental. Sí. Pero como vamos a ver, el creer significa mucho más. Exactamente. Siga leyendo ahí, Gardner. Ok. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aquí vemos, Gardner, el primer paso para uno ser salvo, y es escuchar la palabra de Dios. Pablo dijo, cree en Jesucristo, pero luego le habla la palabra, le explica cosas esenciales que el carcelero necesitaba entender para poner su fe en Jesús. Porque si él hubiera creído sin conocer la historia, hubiera sido una fe vacía, puesta en nada. El escuchar es un paso esencial. El paso que si no está viendo ahora mismo, lo está haciendo usted. Sí, está escuchando. Yo pienso en Romanos 10:17, un texto que citamos a menudo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que oír y oír la palabra. Exactamente. Siga leyendo, Gardner, ahí un poquito. Muy bien. Dice 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Déjame decirle otro paso que pasó aquí. Él escuchó la palabra de Dios y obviamente creyó en ella. Y vemos que él creyó en base a su acción. Sí. Él le lava las heridas a Pablo y luego esa misma noche se bautiza. Y eso es lo que la fe significa. La fe no es algo intelectual donde yo creo cosas sobre Jesús, sino es algo que me lleva a la acción, a obedecer a Jesús y es lo que ha mandado. No, dijo Santiago, la fe sin obras está muerta. Y aquí vemos al carcelero obrando en base de lo que había creído. Exactamente. Otra cosa que vemos aquí es el arrepentimiento. Es interesante, Gardner, que el carcelero está lavando las heridas a Pablo. Quizás él se dio cuenta de que lo que le hicieron a Pablo fue algo injusto, una injusticia, algo mal. Yo hasta pensado, Gardner, que quizás el mismo carcelero fue el que azotó a Pablo. Es posible. O que le hizo un daño. Y él se ha dado cuenta, yo he hecho algo que mal. El arrepentimiento es un paso importante para uno ser salvo. Hay que escuchar, hay que creer, pero hay que arrepentirse. Amén. Tomar una decisión de dejar el pecado atrás. Gardner, yo tengo un amigo y él estudiaba con personas en la cárcel y a él le preguntó a uno de los presos qué significaba el arrepentimiento, y el preso dijo, el arrepentimiento es como un U-turn a tu vida. Una vuelta dominicana, a veces como digo, en medio de la calle. En medio de la calle. Y me gusta esa definición, porque eso es lo que el arrepentimiento significa. Que yo estoy en una dirección, estoy mal, no voy en buen camino, estoy perdido y voy a dar la vuelta en dirección a Dios. Este carcelero hizo eso esa noche. ¿Verdad? Otro paso esencial e importante que vemos aquí es el bautismo. Es interesante, esa misma noche Pablo y el carcelero encontraron agua y bautizaron, sumergieron al carcelero para que sus pecados sean perdonados. Y Roger, ¿no esperaron 2 meses para tomar clases? No, ¿Para que él tomara clases? Esa misma noche. Pero lo interesante aquí, Gardner, es que cuando el carcelero quería poner su fe en Jesucristo, Pablo no le dijo a él, levanta la mano, acepta a Jesucristo en tu corazón, o ora la oración del pecador. No, lo que él le dijo a él es, si tú quieres poner tu fe en Jesús para ser perdonado, tienes que bautizarte, sumergirte. Y eso va de acuerdo con otras escrituras. En Hechos 2:38, cuando Pedro le predica a la multitud y ellos le dicen a Pablo, ¿qué haremos?
¿qué tenemos que hacer para ser salvos? En ¿Verdad? otra palabra, Sí. Él dijo, arrepientíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Amén. El bautismo vemos otra vez, o en Hechos 22:16, cuando Ananías le dice a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En otra palabra, el bautismo es el punto donde nosotros por medio del agua y por medio de nuestra fe venimos en contacto con la sangre de ¿Verdad? Jesucristo y somos perdonados de nuestros pecados. Ray, yo sé que algunos no quieren escuchar eso, pero si tú no te has bautizado, tus pecados no están perdonados. Lo dicen las escrituras. Si seguimos lo que dice la Biblia, así es. Exacto. No es suficiente levantar la mano. No es suficiente orar la oración de pecadores. Ni Eso lo ves. no está en la Biblia, lo que ibas a Eso decir. es lo que- eso Nada ni de eso está en la Biblia. Biblia. Es un invento humano. Sí, si tú crees y tú estás arrepentido, la manera en que tú pones tu fe en Jesús es por medio del bautismo. Es un paso esencial para ser salvo, para ser perdonado por el pecado. Roger, si alguien quiere hacerlo o si alguien tiene una pregunta, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Por favor, llámenos al 407-453-4289. Repítelo. 407-453-4289. Si tiene pregunta, háganos. Yo sé que muchas diferentes iglesias dicen cosas diferentes, pero sentémonos, analicemos lo que está en la Biblia. Y si la Biblia dice que hay que bautizarse, hay que bautizarse. A fin de cuentas, la Biblia es la palabra de Dios y Él es quien tiene toda la autoridad. Amén. También le invitamos a visitarnos en la iglesia que se reúne en 508 West, calle 139 en Manhattan, en Nueva York. Estamos media cuadra del City College, cerca del Tren 1. Sí, los domingos a las 12, qué tiempo ni más bueno ahí. No hay que levantarse muy temprano para llegar Para los allá. dormelones es una buena iglesia. No para los que quieren saber de la palabra de Dios. Y también no se olvide de nuestro canal en YouTube. Hay que ir a YouTube y poner la palabra crecer en el buscador. CRECED y le lleva a nuestro canal. Gracias por escuchar y que Dios le bendiga. Amén.